Muy buenas a todos. En estos vídeos veremos cómo sumar y restar fracciones de forma fácil. Así que, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el tercer vídeo de sumas y resta de fracciones que subimos al canal. Si en algún momento te parecen difíciles los ejemplos que vemos en este vídeo, vuelve a este punto y pincha en la etiqueta que te está apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará directo a los vídeos anteriores. Hagamos las siguientes operaciones. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 8 y de 12. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que el número que se repite en todas ellas es el 24, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 24. Como hemos cambiado el denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 24 entre 8 queda 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, la fracción equivalente a 7 octavos es 21/24avos. Hagamos lo mismo con 11/12avos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 24 entre 12. Esta división da 2, así que este número lo escribimos en rojo y multiplica el anterior numerador, que era 11. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 11/12avos es 22/24avos. Hagamos lo mismo con 5 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 24 entre 4. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 cuartos es 30/24avos. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 21 más 22 menos 30 es 13, tenemos que 7 octavos más 11/12avos menos 5 cuartos es 13/24avos. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 8, que no es más que multiplicar 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 16 y 24. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que el número que se repite es el 48, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 48. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 48 entre 8 queda 6, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 octavos es 18/48avos. Hagamos lo mismo con 9/16avos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 48. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 48 entre 16.
Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 9. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 9/16 es 27/48. Hagamos lo mismo con 23/24. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 48. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 48 entre 24. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 23. Por tanto, la fracción equivalente a 23/24 es 46/48. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 18 menos 27 más 46 es 37, tenemos que 3/8 menos 9/16 más 23/24 es 37/48. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 8, que no es más que multiplicar 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 40 y de 10. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que el número que se repite es el 40, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 40. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 40 entre 8 queda 5, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 5. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5/8 es 25/40. Hagamos lo mismo con 17/40. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40, que como es el mismo denominador, tenemos que la fracción equivalente no cambia. Hagamos lo mismo con 31 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 40 entre 10. Esta división da 4. Así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 31. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 31 décimos es 124/40. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 25 más 17 menos 124 es menos 82, tenemos que 5/8 más 17/40 menos 31 décimos es menos 82/40. Esta última fracción la podemos simplificar ya que ambos números son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que el resultado de la operación es menos 41/20, que es la fracción irreducible. Hagamos las siguientes operaciones. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero es darse cuenta que el 7 no tiene denominador. Cuando esto pase, lo primero que tenemos que hacer es poner un 1 debajo, que no cambia nada, ya que dividir entre 1 es como no hacer nada. Ahora tenemos que calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 2 y de 12. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas.
En este caso, vemos que el número que se repite es el 12, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que es 12. Como hemos cambiado el denominador, tenemos que ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 12 entre 1 da 12, que es el número que escribimos en rojo multiplicando el anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, la fracción equivalente a 7 es 84 doceavos. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 4. Esta división da 3, que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 cuartos es 9 doceavos. Hagamos lo mismo con 3 medios. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 2. Esta división da 6, que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 medios es 18 doceavos. Hagamos lo mismo con 5 doceavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que como coincide con el denominador que tenemos actualmente, tenemos que la fracción no cambia. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 84 menos 9 menos 18 más 5 es 62, tenemos que 7 menos 3 cuartos menos 3 medios más 5 doceavos es 62 doceavos. Esta última fracción la podemos simplificar, ya que ambos números son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, tenemos que el resultado de la operación es 31 sextos, que es la fracción irreducible. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular su común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por ello, escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6, 9 y 12. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que el número que se repite es el 36, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 36. Como hemos cambiado el denominador, tenemos que ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 36 entre 9 queda 4, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a 5 novenos es 20/36avos. Hagamos lo mismo con un cuarto. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 36 entre 4. Esta división da 9, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 1. Por tanto, la fracción equivalente a un cuarto es 9/36avos. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 36 entre 6. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 sextos es 30/36avos. Hagamos lo mismo con 7 doceavos.
Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 36 entre 12. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 7 doceavos es 21 36avos. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 20 más 9 menos 30 más 21 es 20, tenemos que 5 novenos más 1 cuarto menos 5 sextos más 7 doceavos es 20 36avos. Esta última fracción la podemos simplificar, ya que ambos números son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que el resultado de la operación es 10 18avos, que vuelven a ser pares, así que volvemos a dividir entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo la fracción irreducible de 5 novenos. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí os dejamos estas operaciones para que practiquéis lo que hemos visto. Y como ves, son sumas y restas de fracciones con paréntesis. Si quieres aprender a hacerlas, haz clic en el vídeo que te está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!